falta. La visión de la iglesia es llegar a ser una familia. No así como que, es la iglesia. No queremos ser una iglesia más. Queremos ser una familia. Entonces, les quiero pedir favor a aquellos que todavía no se levantan a saludar, que mientras la gente está pasando a dejar su ofrenda, después de depositar tu ofrenda, saludes por lo menos a 10 personas. Hay que llevar la cuenta. Después de 10 eres libre de irte a sentar, pero tratemos de saludar a más todavía, a más de 10, pero un mínimo de 10. Entonces imagínense que cada uno salude a 10 personas. Nadie se tendría que quedar sin recibir un saludo, una bendición, un abrazo, una sonrisa. Entonces, por favor, mis hermanos, seamos más hermanos, ¿verdad? Como buenos hermanos, saludémonos unos a otros, amémonos unos a otros. Si alguien no te cae bien, porque así son los hermanos, ¿verdad? Es que este me cae mal porque es un haragán, dicen, entre hermanos biológicos. Y la palabra lo dice, mis hermanos: soportándoos unos a otros en amor. Entonces quiere decir que van a haber actitudes que no nos van a gustar. Lo dice la palabra, no lo estoy inventando yo, lo dice la palabra. Y si la palabra dice, entonces quiere decir que aprendamos a llevarnos y a soportar a aquellos que tal vez tienen actitudes que no nos gustan. Aprendamos a soportarlos y a amarlos en el nombre de Jesús. Esto no sé si lo tengo que leer. No saben, dice. Lo voy a leer porque lo leo en silencio, dice. Haciendo silencio, silencio todos, silencio. Así me dijeron, que hagan silencio, me dijeron. Miren pues, aquí me pasaron un papelito. Dice: suelta aquello que te lastima, dice el Señor. Aquello que te causa dolor y no te deja avanzar. Pues has pedido a sí mismo, vamos a ver, pues has pedido y a sí mismo te daré, dice el amado. Es tiempo de avanzar porque grandes bendiciones traeré a tu vida, pues vino y aceite son derramados en tu vida. Es el tiempo de avanzar, dice el Señor. ¿Para quién es? Tomémoslo todos. Tomémoslo todos. Es tiempo de avanzar. No te quedes estancado. Avanza, avanza, avanza. El que se queda estancado, es mentira que se queda estancado. El que está estancado está retrocediendo. Entonces avancemos, avancemos. No nos quedemos estancados. Recordemos, este jueves tenemos nuestro servicio familiar. El domingo, servicio devocional a las 9 de la mañana. El lunes, servicio de oración a las 7 de la noche. Estos son nuestros anuncios para los que no los conocen. Ahora pongámonos de pie, mis hermanos. Yo les leo acá y el que quiera acompañarme, acompáñeme. Creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Beraca es mi casa espiritual donde le sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Amén, 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 amén. Bueno, oremos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nos has deleitado con tu presencia en medio de nosotros. Nos hemos gozado y te hemos alabado, te hemos presentado nuestra adoración, Señor. Esperamos que te haya gustado, que tú te hayas deleitado en medio de nosotros con la alabanza, con nuestra adoración, con nuestro servicio, Señor, y que puedas seguir gozándote con nosotros, Señor. Es nuestro deseo deleitarte a ti, mi Dios. También queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, que tu palabra venga, Señor, como lámpara
a iluminarnos, a guiarnos, para alumbrar nuestro camino, Señor. Que esa lámpara, como una antorcha encendida, nos alumbre, Señor, en el nombre de Jesús. Prepara nuestros corazones, Señor, y que esa palabra venga, Señor, como martillo también, para quebrantar toda dureza de corazón. Que venga como fuego a purificarnos, Señor, y que venga como agua para lavarnos, Padre bendito. En el nombre de Jesús te suplicamos que sea tu Espíritu Santo dándonos esa revelación de tu palabra, Señor, y que nosotros, Señor, yo creo, Señor, que nosotros ya estamos dispuestos a oírla y a ponerla por obra, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Ahora sí, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Yo creo que fue el día domingo que les prometí este tema: el inframundo, que son los lugares intermedios. Preparando la presentación de esta prédica, me di que realmente es muy larga, mis hermanos. Se puede dar en una prédica así corrida, pero me interesa que aprendamos. Entonces, yo voy a tratar de, no sé si voy a llegar a la mitad, pero hasta donde llegue, voy a ir despacio. Me interesa que aprendamos. Si alguien tiene duda, mis hermanos, si a alguien no le quedó claro algo, o al estar yo hablando de algo, se le ocurre otra cosa, y pregunte, levante su mano, le van a pasar el micrófono y pregunte, aunque por mis oídos prefiero que sea por escrito. Tal vez mejor por escrito. Vamos a ver que los servidores les consigan papel. Tal vez la pastora le da papel a los o hay talonario ahí de papel, ¿no? Si hay papel, si no, en la oficina tengo papel. Sí hay. Vale, muy bien. Entonces, tienen una duda, levanten la mano y les van a llevar un papelito y un lapicero. Anotan su pregunta y se la pasan a la pastora o a los servidores, y los servidores se la pasan a ella. Porque puede ser que hayan muchas preguntas y entonces ella que las clasifique, ¿verdad? Si hay preguntas repetidas, me pasa una sola de las dos. Lo que me interesa es que aprendamos, que nadie se vaya con la duda y le vaya a ir a preguntar a alguien de allá afuera. Va a decir, dice el pastor que nos vamos a purificar en el purgatorio, van a decir. A nadie se le va a ocurrir, porque no existe el purgatorio. Eso es un invento. Es algo, miren, el enemigo ha inventado cosas, miren, que tienen cierta base bíblica. Desde el principio, Satanás le dice a Eva, usa la palabra, le dice, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de todo árbol. Facilito se le engañó. Ella recordó la palabra, sí es cierto. Y la palabra no dice así. La palabra dice al revés: de todo árbol podéis comer, excepto uno. Entonces el enemigo nos envuelve de tal manera que usa la palabra para engañarnos. Y uno dice, sí es cierto, porque está en la palabra. Entonces lo del purgatorio lo vamos a ver, tal vez no lo veamos hoy, pero no les voy a hablar del purgatorio, les voy a hablar algo similar, pero que está en la palabra. Entonces yo quiero que estemos atentos, aprendamos, y cualquier duda pregunten, mis hermanos, porque hemos tenido ya experiencias donde yo enseño una cosa, alguien no lo entendió bien, fue a preguntar allá afuera y entonces dice, ahí están enseñando herejías. Entonces tengamos cuidado, pregunten acá con toda confianza. Yo puedo interrumpir mi prédica y respondo, porque así también vamos aprendiendo todos. Eso sí, no me vayan a preguntar cosas que no son del tema. Enfoquémonos en el tema.
de preferencia no se adelanten al tema tampoco, porque por eso les digo, hoy vamos a ver quizá la mitad o menos. Pero entonces, lugares intermedios. La pregunta sería, ¿qué son los lugares intermedios? ¿De qué no, para qué sirven esas cosas? Miren, Lucas capítulo 16, verso 22. Aquí hay dos personajes que murieron. Dos personajes que murieron y se fueron a dos lugares diferentes. Esos son los lugares intermedios. Por lo menos aquí aparecen dos lugares intermedios. Dice el verso 22: y sucedió que murió el pobre y fue llevado. Miren quiénes lo llevaron. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y entonces ahora va a hablar. Y aquí apareció, hermanos, ya apareció un lugar, ya apareció el primer lugar intermedio. Vamos a ver si se mira este color. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No se mira, pero tal vez aquí sí se mira mejor. Les marqué aquí esto: seno de Abraham. Ese es un lugar. No quiere decir que es el pecho de Abraham, es un lugar. El otro lugar, dice el verso 23, en el Hades. Ese es otro lugar. Entonces acá está el Hades. Dice, murió también el rico y fue sepultado. Entonces sigue hablando ahora del rico. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Qué entendemos porque está en tormentos? Está sufriendo, ¿eh? Y vio a Abraham a lo lejos. Recuérdense, el pobre se fue al seno de Abraham. El rico está en el Hades. Estando en el Hades, mira de lejos. Mira a Abraham. Si mira a Abraham, mira al pobre. Y entonces mire, dice, y a Lázaro en su seno. Lázaro es el pobre. Entonces murieron dos personajes. Uno fue llevado al seno de Abraham y otro fue llevado al Hades, donde hay sufrimiento, donde hay tormentos. La pregunta aquí sería: ¿los dos eran hijos de Dios? Y ahora empiezo a preguntar, ¿verdad? Contéstenme ustedes. A ver, levanten la mano los que dicen que los dos eran hijos de Dios. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Como 5, ¿verdad? Entonces, levanten la mano los que creen que solo Lázaro era hijo de Dios. Ninguno. ¿Y entonces qué creen los que no levantaron la mano? Entonces miren, ustedes pueden seguir leyendo ahí, porque el rico le va a hablar a Abraham y le dice, yo no tengo el verso en pantalla, pero ustedes tienen su Biblia. Levante su Biblia. Gloria a Dios. Algunos tienen dos, levantaron dos teléfonos. Miren, ustedes siguen leyendo y dice, el rico le dice a Abraham, padre Abraham. ¿Por qué le dijo padre? Porque es hijo. ¿Y quiénes son hijos? Para empezar, en el Antiguo Testamento son hijos los que son del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento ya dice, nos aclara, y entonces dice San Juan capítulo 1 verso 12, y a los que dice, le dice, vamos a ver cómo dice, ¿qué dice? El 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, esto es a los que creen en su nombre, les dio el derecho
o les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, aquel que no cree en Jesucristo, que no cree que Jesucristo es Dios, que Jesucristo vino al mundo a dar su vida por nosotros, que Él murió en lugar de nosotros, aquel que no cree y no recibe a Cristo como su Salvador, ese no es hijo de Dios. Entonces nosotros estamos aquí y somos hijos. Ahora, el rico era hijo porque era del pueblo de Dios. El Lázaro, pero no Lázaro el que resucitó Jesús, sino este es otro Lázaro. Este es un Lázaro el mendigo. Este Lázaro también era del pueblo de Dios. Entonces, dos personajes eran del pueblo de Dios. Pasémoslo a nuestro tiempo. Dos hermanos eran hijos de Dios. Asistían a la iglesia, servían en la iglesia. Eran dos. Y Jesucristo dijo en su palabra, dice, estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Nos está poniendo ejemplos ahí, gente que trabaja en el campo, mujeres que son amas de casa, matrimonios. O sea, el hecho de que en un matrimonio uno de los dos esté consagrado al Señor y el otro solo va a la iglesia por acompañar, y aunque ya recibió a Cristo en su corazón, no significa que van a ser llevados los dos. Si lo vemos de otra manera, los papás son fieles a Dios y los hijos siempre van con ellos a la iglesia, no significa que los hijos son herederos de la salvación. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces miren, pues, aquí están los dos son del pueblo de Dios. Uno fue llevado al paraíso, después vamos a ver que el seno de Abraham es el paraíso. Uno fue llevado al paraíso y el otro fue llevado ¿a dónde? Al Hades. ¿Qué es eso? Dejémoslo ahí pendiente. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Está hablando de santificación. Y todo vuestro ser. Y entonces nos explica a qué se refiere con todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Entonces lo que nos está dejando claro es: nosotros somos seres tripartitos. Estamos compuestos de tres partes. Tenemos el cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Entonces está diciendo aquí: santifícate en tu cuerpo, santifícate en tu alma y santifícate en tu espíritu. Entonces hay algunas sectas que dicen: ¿para qué voy a santificar mi cuerpo si mi cuerpo va a volver al polvo? ¿Para qué? Pero aquí dice que todo vuestro ser. Pero lo que nos está dejando claro aquí es: tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces la pregunta es, para que nos animemos un poquito y pongamos más atención, ¿verdad? No, todos están haciendo atención, gloria a Dios. Todos están atentos. Miren, cuando uno se muere, el cuerpo, no les voy a preguntar a dónde va porque ya lo hemos visto. Todos los que han ido a un entierro ya saben a dónde se va el cuerpo. ¿A dónde se va? 2 metros bajo tierra, dicen algunos, ¿va? Otros van 2 metros arriba. Pero la cosa es, van enterrados. El cuerpo sabemos dónde está. ¿Por qué murió el cuerpo? Porque se salió su alma y su espíritu.
Entonces ese cuerpo es como decir nuestra ropa. Nos quitamos la ropa, la tiramos pero entonces el alma está vestida. El alma tiene ropa. ¿Cuál es la ropa del alma? ¿Cuál sería la ropa del alma? El cuerpo, la carne. Esa es su ropa, ese es su vehículo, es su transporte. El alma necesita un cuerpo para poder caminar de un lado a otro. Necesita ese cuerpo porque para ser visto, porque el alma en sí no se mira. Y el espíritu tampoco se mira. Entonces, adentro llevamos el alma y adentro llevamos el espíritu. Ahora la pregunta es entonces, ¿a dónde se va el alma cuando morimos? ¿A dónde se va el espíritu cuando morimos? Ahora vimos al rico y a Lázaro. El cuerpo de ellos estaba en la tierra, pero dice la palabra, y el pobre fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado al Hades. Si los dos son hijos, ¿por qué uno se fue al paraíso y el otro se fue al infierno? ¿Por qué? Y la pregunta ahora es, el cuerpo no era el que estaba hablando. ¿Qué era? ¿El espíritu o el alma? El alma. ¿Están seguros? Seguro como habla mi alma, dice. Va, el alma. Entonces el alma del pobre se fue al seno de Abraham. El alma del rico se fue al Hades. ¿Quién habla? El alma. ¿A dónde se fue el espíritu? ¿Qué pasó con el espíritu? Entonces, Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Y el polvo vuelve a la tierra. Está hablando del cuerpo, como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora otra pregunta. ¿Todos los espíritus vuelven a Dios? Ahí ya nos dividimos, ¿va? Todos vuelven a Dios. Ahí dice, todo espíritu humano. El espíritu, media vez se muere la persona, el espíritu regresa a Dios. La pregunta, y que lo vamos a enseñar, es: Dios toma el espíritu de la persona que murió, toma el espíritu, Él recibe el espíritu. ¿Qué hace con ese espíritu? ¿Dónde lo deposita? No es que Él tenga todos los espíritus en su mano, no, Él lo recibe, vuelve a Dios, pero lo va a depositar en un lugar. Ahora el alma ya se fue a un lugar intermedio. Entonces, lugares intermedios es el lugar a donde todas las almas, bueno, digo el lugar, pero son varios lugares, no es uno. Son varios lugares, diferentes lugares, pues. Pero a cualquier lugar a que va el alma, en ese lugar intermedio se queda como depositado ahí hasta que sea el juicio final que Dios va a hacer. No cuando morimos es ese juicio, sino es el juicio final. Hay dos juicios. Hay dos juicios que se van a hacer al final. Uno se llama el tribunal de Cristo. Al tribunal de Cristo van todos los que ya son salvos. Pero vamos a ir a un tribunal, a un juicio. Luego está el tribunal del Padre, el trono blanco. Ahí van todos los que nunca quisieron recibir a Cristo. Entonces, aquí son depositadas las almas en un lugar intermedio. Y cuando sea el juicio,
sea el trono blanco o el tribunal de Cristo, ahí se va a decidir a dónde van a ir, pero ya no es un lugar temporal, ya no es un lugar intermedio. Ahí van a ir, o se van al cielo, o se van al, oiga bien la palabra, lago de fuego. Hagamos la diferencia. No es lo mismo infierno que el lago de fuego. El lago de fuego es eterno. Igual que podríamos decir entonces, por ahorita dejémoslo así, el cielo. Entonces, esto es lo que se entiende por lugar intermedio. Primera de Corintios capítulo 1 verso 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios nos dio espíritu, no el espíritu de Dios, el espíritu humano. Ya lo sabemos, nos dio cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué nos dio espíritu? Porque Dios es espíritu. Y para poder comunicarnos con Él, para poder hablar con Él, para tener comunión con Él, necesitamos nosotros tener espíritu. Entonces nuestro espíritu, que al final somos nosotros, nuestro espíritu es la que se comunica con Dios. Entonces venimos, oramos, lo estamos haciendo con nuestro espíritu, o lo tenemos que hacer con el espíritu, porque a veces lo hacemos con el alma. ¿Cuándo es que una persona está orando con el alma? ¿Cuándo será que una persona ora con el alma? Está pasando un problema serio, viene aquí a llorar. No le estoy faltando el respeto a nadie, pero hay gente que cuando tiene problemas llora, se arrodilla, llora, pero puede estarlo haciendo con el alma, porque su alma está sufriendo, o puede estar haciéndolo con su espíritu. Por eso no podemos juzgar a nadie, pero les estoy poniendo ejemplos que puede hacerse con el alma o puede hacerse con el espíritu. Entonces la gente que lo hace con el alma, Dios les contestó, les solucionó el problema, y otra vez no vienen a la iglesia, otra vez no oran, no cantan, no adoran. ¿Por qué? Porque fue su alma. Cuando es el espíritu no necesita problemas, no necesita angustia para buscar a Dios. El espíritu necesita comunicarse con Dios. Entonces Dios nos dejó el espíritu para que nosotros tengamos esa necesidad de buscarlo a Él. Entonces por eso aquí, fiel es Dios, que nos llamó a tener comunicación con Él. Romanos capítulo 3 verso 23: por cuanto todos pecaron, están fuera de la gloria de Dios. O sea, Dios nos dio un espíritu para poder comunicarnos con Él, pero el pecado nos cortó esa comunión con Dios. Entonces, ¿qué pasó? Busquen ustedes Romanos 6:23. Esto nunca se me olvidó porque es marca Mazda, 3:23 y 6:23. Así nunca se le olvida a uno. 3:23, todos pecaron. ¿Qué dice el 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Todos pecaron, todos están muertos. Pero ¿y no estamos vivos, pues? Nuestro cuerpo está vivo, nuestra alma está viva, pero el espíritu de aquellos que todavía no han recibido a Cristo, no tienen al Espíritu Santo, ese espíritu está muerto, está separado de Dios. Entonces eso es lo que está diciendo acá. Bueno, primero Dios nos dio un espíritu para comunicarnos con Él, pero ese espíritu está muerto. Entonces dice Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Qué pasó acá?
como todos pecamos, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El espíritu nuestro estaba muerto. Entonces, algunos reconocieron el sacrificio de Cristo, le recibieron a Él, le aceptaron a Él como su Señor y su Salvador. Entonces, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros. Y recibimos a Cristo, Cristo entra en nosotros y Él vino a vivificar nuestro espíritu. Ahí empezamos a tener comunión con Él. Eso quiere decir que alguien que no ha recibido a Cristo no puede tener comunión con Dios, porque su espíritu está muerto, su espíritu está separado de Dios. Entonces, teniendo esta base, veamos lugares intermedios para el ser integral. ¿A qué me refiero con lugares intermedios para el ser integral? Ya hablamos, hay lugares intermedios para el alma. Cuando alguien se muere, se va solo su alma y su espíritu se va con Dios. Pero aquí yo quiero que veamos lugares intermedios donde el cuerpo, el alma y el espíritu están juntos todavía. O sea, hay un lugar intermedio para seres completos. ¿Cuáles serán esos lugares? ¿Alguien sabe cuál es ese lugar para el ser integral? Les digo, hay dos lugares. Hay dos lugares. Veámoslo mejor. Uno de esos lugares, tan facilito que estaba, ¿verdad? La tierra. Nosotros estamos ahorita en un lugar intermedio. La tierra es un lugar intermedio. Entonces miren, pues, ¿por qué la tierra es un lugar intermedio? Por eso este tema tiene mucha cosa hermosa. Dice la Biblia, lo dice Job. Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Dímelo, porque tú ya existías. ¿Cómo está eso? La tierra fue formada. Ay, Dios mío, me metí a otro lío también. ¿Cuántos años tiene la tierra de existir? Alguien que me diga, que levante la mano y me diga cuántos años tiene la tierra de existir. Pilas pues, porque no tenemos toda la noche. Una idea, solo una idea. ¿Cuántos años tendrá la tierra? ¿Cuántos años tendrá la vieja esa? Va, mire pues, gracias hijo, ahí quédate. Así van a contestar allá. Pues dice aquí Google, aproximadamente 4.540 millones de años, con un margen de error, dicen ellos, alrededor de 1%. Amén, gracias. 4.540 millones de años. Que no se les olvide ese dato. Es pregunta de examen. No. Ahora, si vemos la Biblia, ¿cuántos años tiene la tierra? Mejor lo corrijo. Si según Génesis 1:2, ¿cuántos años tiene la tierra? 6,000 años. Pero ¿por qué dice ahí 4.540 millones de años? Con 6,026. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la ciencia y la Biblia. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Quién está equivocado? Ninguno.
Génesis 1:1 dice: en el principio. ¿Cuándo fue el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es verso 1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego viene el verso 2. ¿Cuánto tiempo hay entre el verso 1 y el verso 2? Porque el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Hermanos, Dios jamás hace algo desordenado. ¿Qué pasó? Tan facilito. ¿En qué época vivieron los dinosaurios y todos esos genosaurios y broncosaurios y tromposaurios? ¿Cuánto tiempo tienen esos? ¿Ya buscaron en la Biblia dónde están los dinosaurios? Lo que pasa que Génesis 1:1 está diciendo el principio, pero no pone fecha. Pasaron ahí, si quieren, 4.540 millones de años. La tierra es vieja. Y Dios le dice a Job: tú ya existías cuando yo formaba la tierra. Ese Job tan viejo que es, ¿verdad? Igual que nosotros. Igual que nosotros. Dios nos creó en espíritu antes de formar la tierra. Entonces, bueno, lo que les quería decir era que los dinosaurios y todas esas bestias feroces, horribles que menciona, algunos los menciona la Biblia, todos esos animales murieron en un juicio antes de que existiera Adán. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía, estaba llena de agua. Un diluvio ocurrió antes de la existencia de Adán. Esa es la creación preadámica. Eso lo vamos a estudiar otro día. Miren que ahora ya me piqué. Esa es una creación antes. Entonces está el diluvio antes del verso 1 de Génesis 1. Y está el diluvio de Génesis 6. Otro diluvio. Y ahí en Génesis 6 Dios dice: nunca más voy a destruir la tierra con otro diluvio. Pero sí la va a destruir. ¿Cuántos creen que Dios va a destruir la tierra? Dice la palabra que no quedará piedra sobre piedra, que todo será fundido. Viene un juicio, no con agua, porque Dios ya dijo nunca más un diluvio, pero no dijo nunca más un fuego. Va a destruir la tierra y los cielos con fuego. O sea, todo esto va a ser destruido, hermanos. Todo esto se va a terminar. Y entonces dice la palabra, dice el apóstol Juan en Apocalipsis: y vi cielos nuevos y tierra nueva. Ahí eso va a ser hermoso, hermanos. Esta tierra ya no aguanta. Esta tierra ya se está, hermanos, ya los científicos ya descubrieron, ya creo que ya tienen fecha de cuándo el sol se va a destruir solo. O sea, todo esto ya tiene una fecha de caducidad. Y entonces vienen cielos nuevos y tierras nuevas. Pero entonces la tierra, esta tierra, es un lugar intermedio. ¿Por qué la tierra es un lugar intermedio? ¿Y por qué les mencioné que nosotros ya habíamos sido formados hace millones de años antes de la creación del mundo? Es que ustedes se recuerdan, allá en el cielo hubo una rebelión angélica. Eso fue mucho antes de que existiera Adán. Hubo una rebelión angélica donde un querubín llamado Luzbel, que tenía tanta autoridad, tenía tanta hermosura,
tenía tanta perfección. Lo dice Ezequiel 16, lo dice Ezequiel y lo dice Isaías. Perfecto eras en todos tus caminos. Era perfecto, era hermoso, era el encargado de la alabanza. Pero un día, con tanta alabanza, con todo, los demás ángeles le empezaron a decir: es que qué hermoso eres, es que eres perfecto. Y él dijo: yo soy igual que Dios. Y entonces él dice: subiré a las alturas por encima de Dios. Lo que quería era darle golpe de estado a Dios. Y lo apoyó una tercera parte de los ángeles. Pero dice la palabra, Isaías 14, dice: él lo dijo en su corazón. Nunca lo hizo, lo pensó. Solo lo pensó. Y Dios se lo trajo abajo.